Bien, pues buenas noches tengan ustedes, compañeros. Vamos a hablar de este tema que habíamos comentado la semana pasada, que se dividió, digamos, en dos secciones en cuanto al sistema de cabeza, al tren valvular, y al mismo tiempo pues se estará viendo la otra semana en cuanto al monobloc, ¿sí? Bien. Pues bueno, sabemos que en cuanto a la cabeza del motor es un elemento importante del vehículo, ya que ahí se encuentran las válvulas, ¿verdad? El árbol de levas hoy en día. Luego hay automotores que antiguamente o ya unos años atrás todavía lo veíamos con árbol de levas incrustados en el monobloc. Entonces, por lo tanto, la tecnología ha ido cambiando en cuanto a este tipo de motores. Bien. A pesar de que sean con árbol de levas en la cabeza o no lo traigan, pues los problemas en cuanto a este elemento pues surgen. Entonces hemos considerado este punto para compartirles. Aquí vamos a hacerlo un poquito más digamos didáctico, mostrarle de manera físicamente. Aquí no tenemos mucha presentación como en otras ocasiones. Y también nos apoyaremos en el pizarrón para que vayamos razonando algunos de los puntos principales del por qué tenemos problemas en el tren valvular, ¿sí? Y los amigos que están aquí, que somos aquí de México, pues algunas recomendaciones de ciertos vehículos que a veces dan problemas, como en el caso del Chevy que se había comentado hace 8 días, y por lo tanto queremos hacer comentario en cuanto a ello. Y cómo pueden solicitar el árbol de levas, que por lo regular es el que tenemos luego problemas, ¿sí? Hay variaciones entre motores más pequeños, otros más grandes, ¿sí? Entonces les diremos, aquí en México la única marca que se trabaja es Arbomex, su producto es de marca original, o sea, es fabricante directo de planta, y posteriormente pues ya lo va sacando como pieza de refacción. Ya algunos años atrás ya lo va manifestando. En algunos vehículos simplemente sale como pieza de original, o sea, no sale todavía hacia venta. Entonces esos puntos vamos a ir comentando. Igual también sus dudas y comentarios estaremos abriendo un momento para que expresen algunos puntos, ¿sí? A veces queremos responder a todas sus preguntas, pero a veces no es posible, ¿verdad? Por el tiempo. Bien, pues vamos a dar inicio en cuanto a esto. Lo que mencionamos aquí, tomamos como muestra un ejemplo de árbol de levas. Es un motor Chevy, es 1.6, y bueno, lo que podemos saber de este motor es que ya empezó a dañarse. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacerle una reconstrucción general del motor, pues entonces, como habíamos mencionado hace 8 días, debemos de tomar criterios muy específicos, ¿sí? Lo que se tenga que reparar para evitarnos problemas posteriores. A veces nosotros queremos ayudarle al cliente en cuanto a lo económico, pero a veces le estamos haciendo un daño porque el problema a la larga va a ser para nosotros, porque vamos a tener problemas en cuanto al desempeño del motor, o como estamos combinando piezas nuevas con piezas envejecidas, pues entonces el desempeño del motor no es bueno, ¿sí? Y vamos a ver si realmente los elementos que se nos recomiendan cambiar, esos son los que estamos cambiando, o si no, pues entonces vamos a hacerlo. Los que lo estén haciendo, pues felicidades, ¿verdad? Sabemos que ustedes se dedican a este ramo, no dudo que conozcan muy bien esta materia, pero vamos a comentar ciertos aspectos que debemos manejar y dominar. Como su bien nombre lo dice, vamos a hacer un ajuste, ¿verdad? Es ajuste y tolerancia. Entonces, no todo lo vamos a dejar hacia el rectificador, es decir, el rectificador tiene la obligación de reconstruir nuevamente las partes que están dañadas, desgastadas. Si ya no son, se ponen nuevas, bueno, pues entonces tienen que ser nuevas, pero las tolerancias, todo eso se tienen que ajustar, ¿sí? Entonces es importante. Aquí, por ejemplo, vemos este tapa, es de Chevy, es un vehículo muy comercial, y como podrán ver, si aprecian, aquí tenemos ya desgastes en las levas. Aquí lo podemos ver que ya tiene desgastes en las levas.
Yo creo que estas fotografías son muy comunes para ustedes porque, como verán, la parte de arriba de este elemento está lleno de cochambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se cambia el aceite, y esas son consecuencias de una mala lubricación en lo que nos orillan a hacer esas reparaciones, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un árbol de levas que está desgastado. Ese es un primer elemento que forma parte del tren valvular. Ya mencionamos árbol de levas, balancines, los hidráulicos, ¿verdad?, que su función es amortiguar el movimiento del balancín, el resorte, los seguros del resorte y las cazuelas, como llamaríamos ordinariamente, ¿verdad?, en donde lleva el resorte y la válvula, ¿sí? Posteriormente las válvulas de admisión y escape, ya sean 2, 3 o 4 válvulas que lleven por cilindro, ¿sí?, en la cámara de combustión. Aquí podemos apreciar bien cómo está el desgaste en este árbol de levas. Cabe mencionar que en estos vehículos, y en la mayoría que lleven alojamiento, como en este caso, cuando hayan tenido algún sobrecalentamiento, es importante verificar la planicidad de esta pieza. Es importante porque aquí, como verán, llevan los tornillos de la cabeza, y esto podemos mencionarlo para los vehículos Tornado, Corsa, ¿verdad? Entonces, inclusive vehículos como la línea Volkswagen, también Lupo, Polo, llevan así los tornillos ya en parte de la cabeza. Entonces van seccionadas en dos partes. Entonces es importante esta parte de acá abajo, donde asientan los tornillos, debe de tener una buena planicidad. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, ahorita más o menos como las sugerencias que vamos a hacer, como revisar la cabeza, su planicidad, es como vamos a tomar en cuenta. Otra manera muy práctica es, si ustedes tienen un bloque, digamos, de mármol, y podemos usar azul de Prusia, ¿sí? Para los amigos que son de otros países ajenos de México, no sé si exista, también es conocido este elemento, en el cual es una pasta en el cual lo embarramos en la superficie plana, o puede ser una placa bien rectificada, templada, para que quede pareja, y ahí podemos asentar nuestras piezas y la tallamos, y en las partes donde no se note el color, es ahí donde vamos a ver que está deformado. Estas no se pueden rectificar, señores, abajo no se puede rectificar. ¿Por qué? Porque estaríamos perdiendo la distancia que hay aquí, y por lo tanto cuando pongamos nuestra cabeza, y ya aquí va el árbol de levas, pues entonces ahí vamos a tener problemas con las bandas, o podemos bajar la distancia y pueden abrir un poco más las válvulas y ser alcanzadas con el pistón. Entonces esas son las recomendaciones que vamos a tener cuando tengamos estas piezas. Otra recomendación que hacemos en el caso de los árboles de levas es, si ustedes tienen algún tornito pequeño, o se pueden hacer ustedes algo casero, en tener dos apoyos en B, lo pueden colocar y podemos girar, y lo pueden girar, ¿sí?, para ver si no está deformado. Y como hace 8 días mostramos el palpador o la carátula, ahí podemos colocar nuestra pieza, y al girarla, ahí vamos a ver si está deflexionada, señores. Como consejo, todos los árboles de levas, si tenemos más de 7 milésimas de torcedura, ese árbol de levas ya definitivamente ya no sirve, ¿sí? Porque es a donde ahí nos va a dar problemas en el vehículo cuando echemos a andar. Si no tenemos ese cuidado y lo montamos y no verificamos su, digamos, concentricidad, entonces el accionamiento de la leva va a ser disparejo, y no va a estar parejo en ralentí, señores, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que hacer una reparación general, estamos hablando ahorita de las cabezas, ya sea porque en este caso que ya pasaba aceite, ya empiezan a sonar tren valvular, tiene ruidos, ¿verdad?, en punterías, hidráulicos, o ya se haya flameado una válvula, o ya tiene desgaste, o ya consume mucho combustible, ¿sí?, o ya tiene pérdida de potencia por el desgaste de los asientos, o que haya sufrido un sobrecalentamiento, o ya desgastes por falta de lubricación, o por una lubricación muy pobre.
Entonces siempre vamos a revisar nuestros árboles de leva, señores, ¿sí? Así como también vamos a revisar, por eso vamos a utilizar pues nuestro vernier, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer unas tomas más cercas para que hacemos nuestras mediciones en cuanto al árbol de levas. Hay que tomar la altura de la leva, ¿sí? Y comparándolo aquí con el manual de servicio, ¿sí? A veces ya hay tablas que en las refaccionarias reparten, entonces es bueno, pero si no, siempre tenemos que apoyarnos con el manual de fabricante para ver las especificaciones técnicas y si realmente amerita reemplazarse o rectificarse o definitivamente poner piezas nuevas, ¿sí? Entonces, recuerden, a veces se da por sentado que el árbol de leva se ve bueno, y aunque está limpiecito, ya no nos dan lavados en rectificadora, pues está bueno, pues sí, pues lo ponemos, pero al rato es un sonidero de punterías, o no se le quita una puntería que quedó por ahí, o el carro está inestable, señores. Entonces es importante que siempre chequen en el árbol de levas su altura de la leva y la que tanto de torcedura tiene ese árbol de levas. Inclusive en la rectificadora ustedes pueden solicitarlo, que vean si no está torcido esos árboles. Y no solamente también cuando tenga un descompostura de falta de lubricación o sobrecalentamiento, sino también cuando se rompe la banda de distribución, ¿sí? Y a veces las válvulas, el pistón alcanza las válvulas y las dobla, entonces también puede generar que el árbol se pueda torcer, ¿sí? La mayoría de los árboles de levas están fabricados con materiales austeníticos. Ustedes podrán ver árboles que ya son huecos y hay mucha diferencia con el hierro, con los árboles fabricados y el hierro de fundición con respecto a los, es decir, son de fundición pero de tipo austenítico, ya tienen otra resistencia y otra maleabilidad, es decir, ya tiene que soportar esfuerzos más fuertes, porque luego a veces se fracturan, sobre todo en el Chevy aquí llega a fracturarse en la parte del medio, debido a ello porque no es un árbol de alto desempeño o de uso con más esfuerzo, ¿sí? Entonces, hoy en día los árboles inclusive los podemos tirar de una distancia de nuestra estatura al suelo y no tiene por qué romperse, ¿sí? Los árboles de levas antiguos sí tenían esa tendencia y se podían fracturar, ¿verdad? Entonces, señores, recomendación, altura de la leva, y lo podemos medir con nuestro vernier o con nuestro micrómetro, ¿sí? El alojamiento donde entra el árbol de levas también lo podemos checar, qué tanto de luz tiene, por ejemplo aquí en esta parte donde está alojada, y qué concentricidad tiene, es decir, cuánto es permisible esa torcedura. Ya dijimos que si encontramos más de 7 milésimas de pulgada de más, o sea como máximo, ya ese árbol de levas hay que reemplazarlo, ¿sí? Siempre tengan ese hábito de revisar esos aspectos. Desde ahí empieza el ajuste, señores. Cuando nosotros lo desarmamos, como ahorita esto que se desarmó está sucio, se manda a lavar, a ver si el lío rectificador da ese servicio. Pero si ustedes pueden hacerlo previo antes de, es decir, revisar sus piezas, es mucho mejor porque cuando llegue al rectificador, ustedes ya tienen una idea de lo que va a hacer el rectificador. Y también el rectificador les va a decir qué es lo que se tiene que hacer. Pero si ustedes van a limitar al rectificador, entonces ahí ya se están comprando ustedes un problema, ¿sí? Entonces ese es el punto que debemos de tener cuidado, señores. Vamos a pasar a las siguientes diapositivas. Ya vimos aquí cómo están esos árboles. Aquí tenemos la cabeza, ¿sí? Como podemos ver, pues tiene mucho carbón aquí en esta parte de la cámara de combustión. Por lo tanto, esta cabeza, pues hay que hacer una reparación, hay que checar, aunque no esté que haya sufrido sobrecalentamiento, sino ya se hace un ajuste porque pues ya está pasando humo, ¿verdad? Ya saca humo azul, o ya perdió compresión, ¿verdad? Ya se flameó una válvula. Entonces es ahí donde vamos a tomar esos criterios, es decir, nosotros tenemos que revisar la superficie para que
no sabemos si el vehículo, tiempo atrás el cliente le dio un calentón y él parece que no le dio importancia, y entonces nos vamos a lo que es muy común, pues ya se dañó esto, hay que cambiar a esto y esto y esto y se acabó, ¿verdad? Entonces no debe de ser eso, señores. Aquí tenemos una cabeza que es de aluminio, sí, hay gran diferencia con las cabezas de hierro colado, como habíamos mencionado hace 8 días. Las de hierro colado son de fundición, las de aluminio ya son con otras aleaciones, ¿sí? Y los comportamientos térmicos son diferentes, ¿sí? Una cabeza de aluminio tiene mejor conducción térmica que una de hierro colado, y sobre todo están sacando motores ya más con piezas de aluminio porque le están reduciendo peso, ¿verdad? Entonces, al reducir el peso al vehículo, pues ya utilizan estos materiales y por lo tanto ya son otro tipo de acabados, ya son otro tipo de revisiones, ¿sí? Como se mencionaba anteriormente, en este tipo de cabezas, y tanto las de marca Nissan o otra marca que no están exentas, cuando sufren un sobrecalentamiento, por lo regular, esta parte de acá, no sé si se ve el puntero, me gustaría saber si se ve el puntero. Ok, perfecto. Es esta parte de acá, llega a torcerse, ¿sí? Y recuerden, señores, aquí tiene la junta todavía puesta. Los fierros hablan, ¿sí? Entonces, las juntas, analícenlas, porque ahí van a revelar dónde está el problema. Hay veces que aquí se ve muy palpable la quemadura, ¿sí? ¿Sí? Lo tostado de la junta de cabeza. Hay veces que aquí las válvulas salen como este tipo de color, como óxido. ¿Por qué? Porque ya estaba pasando agua, ¿sí? En este caso, aquí vemos que tiene mucho aceite, ya sea que tenga desgaste por la guía o desgaste en el cilindro y en los anillos, ¿verdad? Tanto de el primer anillo de compresión y el segundo anillo, que es el de igual de compresión, pero van a ver, en la otra semana vamos a explicar muy detalladamente el funcionamiento de los anillos, y vamos a hacer algunas cosas gráficas ahí para que vean cómo funciona y cuál es el efecto que hace, ¿sí? Entonces, ese es el aspecto. Bien, esta parte de acá pues se tiene que rectificar en la superficie. De hecho, estas cabezas tienen que ser rectificadas ya con herramienta de corte. Ya no se usa mucho con piedra, porque al hacerlo con piedra se tapa fácilmente, entonces el acabado ya no lo hace perfectamente, ¿sí? Bueno, aquí pues, tanto el mecánico o el utilizador deben interesarles, pero pues, casi el fabricante no da ese valor. Tendríamos que medir la rugosidad de la superficie para que la junta quede bien sellada, ¿sí? Entonces tendríamos que usar un rugosímetro para medir precisamente el factor de rugosidad, y de esa manera, entre menos rugosidad tenga una pieza, pues entonces menos imperfecciones va a tener al ser sellado. Igual aquí tenemos esta cabeza, ¿sí? Una vista un poco más de cerca, y aquí vamos a hacer varias reparaciones, es decir, hay que ver las alturas, qué tanto el asiento ya está gastado, y la manera en como ya estaba asentando, es decir, al desarmarla nos vamos a dar cuenta. Aquí tenemos la parte superior de la cabeza, exactamente donde va el árbol de levas y donde van a ir oprimiendo los balancines. Y los hidráulicos, más bien, va oprimiendo el balancín, y el balancín va accionando la válvula, ¿sí? Aquí, como verán, se estuvieron sacando los hidráulicos, pero pues aquí ya el hidráulico ya salió solito, pero estos todos están atascados. Entonces aquí ya se tiene que cambiar. A veces por la cuestión económica, pues es que no nos alcanza para hacer la reparación. Es conveniente, si está el hidráulico todavía, ya lo vemos así como en este caso, darle servicio a limpiarlo, es mejor reemplazarlo, porque aparentemente adentro empieza a haber desgaste, aunque son materiales templados, no están exentos a desgaste. Entonces, son desarmables, los podemos desarmar, algunos de ellos, otros ya por el tipo de seguro que llevan, ya no los podemos desarmar, o como en el caso de la línea Opel, que son como unos platitos así delgados, entonces esos se comprimen, ya no los podemos desarmar. Ahora bien, es importante que cuando hagan sus reparaciones tenemos que descargar los hidráulicos,
¿sí? Antiguamente era lo contrario, se cargaban para que el carro funcionara, pero estamos hablando de motores ya carburados, llamémoslo así, o algunos primeros de inyección, ¿sí? Como los que empezaron a salir con tipo TBI, pero en el caso de estos motores que ya son MPFI o inyector por cilindro, aquí tenemos que descargar nuestros hidráulicos, ¿sí? ¿Para qué? Para que facilite la entrada de aire y por lo tanto no nos cueste trabajo el vehículo arrancarlo, y debido a la alta compresión, eso es lo que estaríamos teniendo problemas con el automotor. Entonces, esto es importante revisarlo, los hidráulicos, los balancines. Y otro punto, señores, los resortes, ¿sí? Los vemos y están en buen estado, pero realmente esos resortes ya están fatigados, señores. Aquí, como mencionamos, tendríamos que medir la distancia. Ahí podremos usar una escuadra graduada y medir su altura, o inclusive con nuestro vivo vernier podemos medirlo, irnos al manual o medir la altura. Hay un aparato especial en el cual se le aplica una fuerza de acuerdo al fabricante que dice, y entonces ya se ve la altura, ¿sí? Vamos a decir que se aplica una fuerza de 70 Nm, ¿sí? De presión, y debe tener una distancia a esa fuerza comprimiendo de 1 pulgada con 500 milésimas. Pero si al momento de meterle esa fuerza vemos que baja más de lo que está sugiriendo el fabricante, pues entonces ese resorte ya no sirve y hay que cambiar todos los resortes, señores. ¿Sí? Bueno, aquí porque ahorita no tenemos el chat abierto, pero yo les haría la pregunta, y más adelante, ahorita que demos la sesión de preguntas, me gustaría que alguien diera su respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del resorte, verdad? Y sobre todo, ¿qué efecto hace el resorte en la válvula? Bien, voy a pasar un poquito al pizarrón para explicar por qué es importante considerar el resorte en la reparación de los motomotores, porque no me van a mentir, ¿sí? Y si lo hacen, qué bueno, el que cambia los resortes, lo felicitamos, pero aquí entre nos a veces no se tiene ese hábito, ¿verdad? De hecho, a veces los pide uno como refacción, y de hecho pues a veces no los hay porque precisamente no se solicita, entonces ya esa pieza ya no se hace muy comercial. Entonces los tenemos que cambiar, señores, ¿sí? Además de que debemos de revisar el plato en donde va puesto el resorte, ¿sí? Además de que el resorte nos da la firmeza para que regrese la válvula, y si tenemos un resorte en mal estado, lo que va a hacer ese resorte es un rebote en la válvula, ¿sí? Y bueno, voy a pasar un momento aquí al pizarrón para explicarles de manera gráfica así cómo es que trabaja y por qué debemos considerar. Bueno, como mencionamos, vamos a explicar por qué es importante el resorte y sobre todo cómo es que se desempeña ahí. Vamos a dibujarlo aquí, el resorte. Vamos a suponer que este es nuestro resorte, aquí lo tenemos, digamos así, expuesto. Vamos a poner aquí nuestro resorte, así que disculpen el dibujo. Bueno, aquí tenemos nuestro resorte, como ya hemos mencionado, ¿sí? Aquí tenemos nuestra válvula. ¿Verdad? Entonces, aquí va alojada nuestra guía. Entonces, aquí va accionada una fuerza, es decir, la del balancín, ¿sí? Y aquí va el plato, y acá va el plato de abajo que controla. Además de que el resorte, cuando se tiene una altura H y una fuerza B, entonces aquí cuando se aplica la fuerza, recordemos que el resorte va a rotar, ¿sí, señores? Los resortes van girando, por eso es que tienen sus platos, para que ahí mismo vaya girando y también tenga cuerpo. Y además, recordemos que como va la espira, el efecto que va a hacer la espira es de girar, ¿sí? Hagan de cuenta que el resorte hace como un efecto de tornillo, como si estuviéramos atornillando el elemento. Cuando aplicamos la fuerza o va al balancín, el resorte va aplicándose y tiende a rotar. Y como consecuencia, también la válvula
tiende a girar. La válvula también gira, señores. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de que la válvula gire? El propósito de que la válvula gire, por ejemplo, aquí voy a atravesar un poco. Aquí tenemos una válvula, es decir, vamos a acercar aquí se aprecia. El propósito de que la válvula gire, si se ve bien. El propósito de que la válvula vaya girando, ¿sí? Y vaya sentando en su asiento, ¿sí? Es con el motivo de que no se vaya a calentar y al mismo tiempo de que no se caliente esta válvula, ¿sí? Va a evitar que se desgaste prematuramente. Si esta válvula dejase de girar o girara de manera parcial, lo que vamos a lograr es que esa válvula se llegue a flamear o se desgaste de manera prematura en uno de los asientos que va aquí, y ahí nos va a ocasionar un problema de flameo de válvulas, ¿verdad? O prácticamente no va a sentar bien. Por eso es importante, señores, cambiar los resortes, porque los resortes nos va a dar ese problema de que si no tiene bien, no está moñando y no está rotando, la válvula no va a poder girar. Entonces, ahí se va a quedar en una sola área y se va a dañar el asiento, ¿sí? Entonces, el rectificador tiene que rectificar esta zona que ustedes pueden apreciar acá. Por lo general siempre va a un ángulo de 45 grados, a excepción de que algunas vayan de 44 grados. ¿Sí? Entonces, es importante que quede bien asentado y el margen del asiento quede perfectamente bien. Sí, aquí vemos todavía esta válvula, ligeramente, aquí marcó el asentamiento, está rectificada, todavía le falta asentar, tiene que quedar bien. Les voy a mostrar, hagan de cuenta, y ahorita vamos a pintar aquí el asiento, y este asiento tiene que quedar bien marcadito. Aquí lo que va marcando el plumón, por lo general siempre se usa componentes de esmeril, grueso y fino, ¿verdad? Y se hace el efecto del asentamiento de válvulas. Señores, el asentamiento de válvulas es lo principal que tenemos que ver para que vamos a ver eso. Ahí se ve la válvula. Bien. Este elemento tiene que enfocarse principalmente. A ver, mira. Ahí está. Ahí se aprecia. Ahí está bien. Bien. Entonces, esta parte es donde se tiene que asentar la válvula, lo que estoy pintando, para que tenga un buen asentamiento. Si no hacemos un buen asentamiento de válvula, o no nos está marcando bien la válvula, entonces quiere decir que el rectificado no fue hecho correctamente, ¿sí? Entonces, no fue hecho correctamente y por lo tanto, aunque querramos nosotros rectificar, asentar correctamente nuestra válvula, no vamos a hacer ningún efecto y no va a sellar, y entonces ahí vamos a tener problemas de vacío y el carro va a estar inestable y va a gastar más combustible, señores. Entonces, tienen que tomar en cuenta esas recomendaciones para que ustedes en sus reparaciones contemplen. Una manera, a veces ya las solicitan armadas y ya nomás las colocan. A veces una manera muy rudimentaria es que en los puertos de la cabeza le vertimos gasolina o un solvente, y en ese solvente no tiene por qué filtrarse, ¿sí? en la cara de la cabeza, ¿sí? Entonces, a ver, ahorita vamos a ver alguna imagen de la cabeza, ahí donde tiene que asentar bien el radio, y por lo tanto, al no tener un buen asentamiento, pues entonces va a empezar a fugar ahí los gases de escape, y al fugarse los gases de escape, más bien, aparte de que no va a sellar bien, el combustible se va a estar combinando con la mezcla aire-gasolina, decimos hacer una mezcla más rica, y como consecuencia ese exceso de combustible va a pasar por los cilindros, los va a cristalizar y al mismo tiempo el aceite lo va a empezar a degradar, es decir, lo va a empezar a contaminar, y después ya tendremos todos los desgastes que hemos mencionado.
en algunos elementos, ¿sí? Entonces, es importante considerar este aspecto. Bien, podemos mencionar en la válvula que también vienen en sobremedida. Vamos a dejarlo ya un poco. Vienen en sobremedida, puede ser más 15, según como lo requiera el desgaste en cuanto a la cabeza, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que medir esta parte de acá. Voy a tomar mi elemento de medición. En este caso, aquí es un vernier, ¿sí? Y yo voy a hacer la medición y aquí voy a medir este elemento. Y aquí tenemos nuestra medición, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos que checar bien, revisar desde abajo hasta arriba, todo así, desde abajo hasta arriba. Bien, para comparar, porque también se pueden desgastar. Y en esta parte de aquí de la válvula vamos a encontrar las sobremedidas, si es que en dado caso las compramos en medida estándar, o si ya están gastadas, bueno, entonces metemos las guías nuevas y las maquinamos. A veces en la rectificadora, cuando ustedes dicen no vamos a cambiar las guías, déjelas así, lo que él va a hacer es moletear el alojamiento de la guía, es donde entra aquí, ¿sí? Al moletear esa guía, lo único que está haciendo es promover más el desgaste de las piezas, y por eso luego en esta parte de aquí vemos rayado debido a ese mal acabado que se hace. Entonces no tiene por qué hacerse. Se tiene que cambiar guías o se fabrican. Por lo general siempre son de bronce. El bronce es muy buen material y dura mucho mejor, ¿sí? Ahora bien, hay que tener cuidado, o si alguna vez han entrado a un taller de rectificación, observen cómo están insertando las guías en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque las guías en las de hierro fundido, esas las podemos meter en frío, a presión en frío, ¿sí? De hecho se cuenta con un equipo especial para meter las guías a presión y al mismo tiempo también para sacarlas, ¿sí? Pero en las de aluminio, señores, esas sí tienen que meterse a presión en caliente. Si el taller de rectificación tiene ese hábito o ese mal hábito de meterlas en frío y a presión, entonces llevan el riesgo de que se pueda fracturar por dentro la cabeza, y después cuando ustedes empiecen a armar y a arrancar el vehículo, y después de haber calentado el vehículo, haber dado su funcionamiento, el automotor empieza a sacar humo blanco como si se combinara, pasara el aceite. Puede ser que algunas partes internas hayan fracturado debido al exceso de esfuerzo que tuvo y de no haber sido caliente, porque al meterlas de manera caliente, su dilatación hace una dilatación del material y por lo tanto entra fácil la presión, ¿sí? Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener. Obvio, a lo mejor ustedes pues no van a ver ese proceso, ¿verdad? Cómo están las guías en la cabeza. Y por lo tanto, esa es la sugerencia que tenemos que hacer. O simplemente, si están viendo la reparación, pues pregúntenle al rectificador cómo las está introduciendo, ¿sí? Sobre todo en las cabezas de aluminio, señores. Tengan cuidado en ese aspecto, ¿sí? Porque si no, esos son los problemas que luego puede pasar, además de que no solamente se puede hacer esa causa, sino también el que haya generado alta temperatura en la cabeza, se puede tener una fractura interna y entonces no se aprecia a simple vista. Por lo general siempre las fracturas suelen ser en los asientos. A ver, ahorita vamos a hacer una toma ahora de la cabeza para que podamos apreciar bien a otros puntos que vamos a explicar. Bueno, entonces recuerden, señores, los resortes hay que cambiarlos, hacen un efecto de tornillo, por el efecto de la espira giran y rotan. Si no rotan, cámbienlo, y si dado caso no cambien tanto los platos, el resorte, ¿sí? Y los seguros, porque luego también los seguros en la chaveta de la cabeza, la chaveta de la válvula. Vamos a pasar aquí a la computadora.
Entonces recuerden, señores, cuando nosotros tenemos problemas de que ya se flamearon y sobre todo en ralenti, que ya echamos a andar y a lo mejor a los 15 días ya el carro está fallando, es por eso, o porque no se cambiaron los resortes, no se rectificó bien el asiento y a veces el asiento de la válvula deja un margen muy delgado, ¿sí? Al dejar ese margen muy delgado, por lo tanto no tiene suficiente área de enfriamiento. Entonces se hace una zona caliente y ahí es donde se hace excesivo el calor y por lo tanto se flamea, ¿verdad? Hasta las dejan negruzcas. Y entonces ya el carro ya empieza a ratear, ¿sí? ¿Cómo lo podemos revisar? Pues igual, tomándole su compresión, nos los va a reflejar, o con el vacuómetro, en el cual vamos a ver cómo empieza la aguja a estar oscilando. Si empieza la aguja a estar oscilando, tengamos por seguro que hay un problema ya sea de vacío o de válvulas. Ahora bien, vamos a pasar aquí un elemento. Voy a tomarla. Es que esta sí está pesada. Esta es de hierro colado, por eso te traje esta. Está pesadita, todavía son camionetas atrasadas. Y aquí podemos apreciar. Aquí podemos apreciar esta cabeza, ¿sí? Entonces, en uno de sus alojamientos, aquí tenemos las dos válvulas, que es la de admisión y de escape, ¿sí? Siempre hay que tomar en cuenta su distancia, su altura, siempre hay que medirla desde la base hasta donde nos dé el vástago, ¿sí? Eso es lo que tenemos que medir. Y sobre todo también la ranura, señores, la ranura que lleva acá, esta parte aquí de la ranura de la cabeza de la válvula, es importante porque se va desgastando y luego a veces las chavetas o los seguros se salen o quedan mal puestos y entonces se sale, imagínense, puede caer entre el valvular. Es muy poco probable que se caiga hacia el cilindro, ¿sí? Pero se sale y entonces la válvula queda estática o se traba o ya no regresa, ¿sí? Y hace un problema ahí con respecto a las válvulas, ¿sí? Entonces sabemos que la válvula de admisión es más grande que la de escape. Los materiales con que están hechos las válvulas de admisión son diferentes a las de escape. Las de escape tienen aleación de silicio porque esas son las que van a estar sometidas a más alta temperatura. Y las de admisión, pues sabemos que están más expuestas a mezclas más frescas, ¿sí? Bien, lo que mencionábamos acá, por ejemplo, con el palpador, o inclusive nosotros podemos ya desarrollar cierta habilidad en ver si tiene juego, ¿verdad? Debemos así sentirlas. Obvio, muchas agarran y sacan y quieren sentir así. Señores, yo les pregunto, ¿hasta cuándo la válvula llega hasta acá? Eso no es correcto. La válvula no llega hasta ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es medir así y ligeramente, así sentir. Debe de haber una tolerancia. Claro que sí, porque son materiales y se dilatan, ¿sí? Las de admisión con respecto a las de escape, siempre la de admisión va a sentirse un poquito más ajustada que la de escape. La de escape debe de sentirse un poco más con tolerancia, porque es la válvula que se dilata más y por lo tanto esa es la válvula en la que el calor pasa mayor y debe de tener más tolerancia, ¿sí? Ahora bien, aquí podemos apreciar, bueno, ya vimos aquí en los asientos. Noten, a veces un punto muy práctico cuando sentimos que si tiene buen ajuste, es que agarremos a ver si se aprecia. Voy a silenciarlo y voy a hacer el efecto. No sé si se oyó como si estuviéramos destapando una botella, ¿no? Así lo oímos, hacemos.
Voy a acercar el micrófono para que se escuche. Voy a poner un poco más de fuerza. Así como si estuviéramos sacando una jeringa. Así se escucha. Sí, así se tiene que apreciar en las demás. De esa manera logramos un buen trabajo. Ahí se escucha. Así se escuchan a veces. ¿Sí? Bien. Aquí lo que mencionábamos, aquí podemos apreciar el asiento de la cabeza. Aquí tenemos el asiento de la cabeza, ¿sí? Acá ya está rectificado. Esa cabeza, bueno, pues es porque está lista ya para usarse, aunque ahorita le tocó un poco el óxido, pero esa se limpia. Y aquí podemos apreciar el ángulo, bueno, casi muy poco se aprecia el ángulo, pero aquí es donde debe de asentar exactamente bien la cabeza. La base de la válvula, ¿sí? Está dividida por su margen, es decir, su vástago, ¿sí? La cabeza, el área de contacto y el margen, ¿verdad? Y este forma un radio, y ese radio se traduce aquí en un ángulo, que por durar siempre son 45 grados, ¿sí? A escasos motores o cabezas suelen ponérsele 44, pero ya son casos especiales, la mayoría van 45. Entonces, este es el efecto que hace. Muchas veces, para probarlo, como mencionamos, vertimos aquí un solvente y no tiene que drenar. Si empieza a drenar, pues entonces quiere decir que no está haciendo una buena hermeticidad. En las cabezas de diésel, que son planas, nosotros podemos medirle ahí podemos utilizar el vacuómetro. De hecho, algunos vacuómetros, algunos accesorios vienen como una especie de chupón, así como la válvula, pero grandota, ¿sí? Entonces se pone ese chupón en la zona, hagan de cuenta que esto es plano, y se le pone la bomba de vacío. Si lo retiene, señores, es que tiene buena hermeticidad de las válvulas, en las de diésel, Aquí no podemos porque aquí está la cámara de compresión, entonces por lo tanto no es pareja esta zona y tendríamos fugas, ¿sí? Bien, ahora, como mencionamos, estas partes de acá son importantes en el asentamiento del monobloc y en la junta, ¿sí? Para que no se pase la combustión o los ductos de enfriamiento. Aquí podemos ver los ductos de enfriamiento, aquí pasa el agua, ¿sí? Estas cabezas son huecas, esta es de fundición, y aquí van los tornillos, y en unas van las venas de lubricación, señores. ¿Sí? Entonces, cuando no tiene buena hermeticidad, ahí puede pasar el aceite, o aquí lo más común es que pase el agua, y se mezcla. Entonces, cuando tenemos problemas, se va a pasar el refrigerante al aceite. Pero ¿qué pasa si tenemos aceite al refrigerante? ¿Cuál es el problema? Muchas de las veces puede ser aquí la cabeza, pero tendríamos que quitar las bujías para ver si realmente hay óxido ahí, o sea, hacer un buen diagnóstico. La mayoría de las veces, si es un carro automático, no descartemos el radiador de enfriamiento, porque comparte el mismo radiador de enfriamiento del motor con el radiador de enfriamiento del aceite de la transmisión. Como la fuerza de la presión de la transmisión, del aceite de la transmisión, es mayor, va a vencer esa presión el cuerpo del radiador, y entonces se brinca o se pasa más bien al refrigerante contaminándolo, y muchas veces ya creemos que ¿por qué se pasó ahora el aceite al refrigerante? Y sacamos la bayoneta del motor y el aceite está bueno, ¿verdad? O en algunas marcas, como el caso de línea Volkswagen o en la línea Ford, viene un enfriador de aceite, viene como una especie de sándwich, como le conocen en el medio mecánico. Entonces ahí pasa al refrigerante. Cuando se llega a dañar ese elemento, también el aceite es más fuerte en cuanto a la presión y pasa al sistema de enfriamiento. A veces, para corroborar en esos vehículos, lo que se hace es se desconectan las mangueras de refrigerante, se puentean y se limpia el sistema, y ahora sí se echa a andar. Y si ya no pasa el aceite, ya vemos que no hay esa coloración después del lavado, entonces ahí estaba el problema, señores.
¿sí? Entonces, mucho cuidado en esos aspectos, ¿sí? O en el caso del radiador, también se puede dañar y puede filtrarse el aceite hacia al radiador, ¿sí? Bueno, ahora bien, cuando nosotros tenemos un problema de calentamiento en la cabeza, nosotros tengamos ese hábito de hacerlo nosotros mismos. Bueno que las tengo marcadas, señores, si no ahorita ya me metía yo en complicación. Bien, aquí tenemos nuestra superficie de la cabeza. Permítanme tantito. Voy a poner esta válvula aquí para que me la pueda sostener. Eso, ahí está plana. Tiene que estar totalmente en un área plana, así, ¿sí? Ahora bien, esta chica, mi reglita, como podrán ver, ustedes pueden hacerse una regla un poco más corta. Voy a tomar mi gauge de galgas. Sí, ya la aprecian, está un poco corta mi escala, ¿verdad? Pero así está muy bien porque así puedo recorrer toda mi área. Y voy a tomar del calibrador la laina de 3 milésimas. Bien, y la voy a introducir así. Voy a pasar de este lado. Primero, voy a hacer una medición así, así, así y así. Ya sea que empiece yo desde acá, acá, acá y acá, ¿sí? Y en diagonal, así, así, así y así, y puedo pasar toda mi gauge, ¿sí? Y a la inversa, ahora sí, voy a poner así, 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 así y recorrer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar y voy a introducir mi gauge. Cabe mencionar que esta barra tiene que estar perfectamente bien paralela, es decir, no debe de tener distorsión en la superficie. ¿Para qué? Para que se pueda introducir nuestra laina de 3 milésimas. Aquí nos va a aceptar la junta y yo empiezo y le hago un poco de esfuerzo para que esté pareja. Y entonces empiezo a introducir aquí, no entra, esta cabeza está dañada, ¿sí? No entra, aquí ya entra, aquí ligeramente, aquí un poco, aquí ya no entra, aquí no, aquí sí, aquí no, ¿sí? Yo me acerco más hacia donde va la junta, aquí entra un poquito, esta cabeza tuvo un daño, aquí ya no entra, aquí ya no entra, y aquí ya no entra, ¿sí? Y aquí ya no entra, ¿sí? Yo la puedo hacer así, aquí en las partes importantes donde es por el calentamiento, metemos, ahí no entra, ahí tampoco, ahí tampoco, ahí tampoco. Y así podemos hacer nuestras mediciones, ¿sí? Bien. ¿En las cabezas dicen que son lisas podemos hacer esto? Claro que sí, señores. Nada más que aquí el rectificador debe tener mucho cuidado en cuanto le vamos a desgastar la cabeza. Eso es lo que nos va a interesar, el espesor. Entonces, vamos a medirla. Es decir, de esta distancia en la zona más plana donde podamos tomarla para tomar una referencia de la cabeza, ¿sí? ¿Cuánto es su altura? Para que no esta cabeza quede demasiado corta en distancia, en su altura, y por lo tanto lo que nos va a hacer es que la cámara de combustión se va a reducir. Claro que va a aumentar la compresión, ¿sí? Pero también vamos a generar un problema, que vamos a generar más calor porque reducimos el área de compresión, es decir, la cámara de combustión, la reducimos, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos de tener cuidado, señores. Ahora bien, no solamente también debemos de tener cuidado en la superficie. ¿Cuál es el elemento con esfuerzos más fuertes en cuanto a choques térmicos, señores? Va a decir que la cámara de combustión, bueno, parte, pero otro elemento importante es el múltiple de escape.
Ese elemento tiene que estar fabricado especialmente para que resista a esos choques térmicos que están en los gases de escape. De hecho, no sé si ustedes han llegado a ver o en pruebas de motores de competencia, que el múltiple de escape se pone hasta a veces al rojo vivo, el cinto no tiene que deformarse. Entonces hay que revisar también los asentamientos de los plenos de admisión en caso de que sean todavía de aluminio. Si son plásticos, pues ya son muy poco probables que se deformen, pero sí donde va el múltiple de escape, luego llegamos a ponerlo así como que queda torcido y luego nos quedan ahí ciertas fugas, ¿sí? Entonces ese es el punto importante. Recuerden, señores, las guías van metidas a presión con un equipo especial. Cuando no tienen guía, que es el mismo material, entonces el mismo rectificador les va a sugerir poner guía y abre esta parte de acá de la guía, la abre, inserta la guía y ya le da la tolerancia respectiva, ¿sí? Entonces esa es la manera. Y una vez que el rectificador se las dio marcadas, señores, si es que ustedes las van a armar, no pierdan esa secuencia de marcado de cuál corresponde a cada cilindro, porque ya van asentadas y ajustadas respectivamente. Entonces, cuando veamos esto y ya el asiento ya está gastado, hay asientos que son parte de la misma fundición y hay asientos que son desmontables, es decir, intercambiables. Entonces, esos asientos también en las cabezas de aluminio tienen que ser extraídas calientes. Por lo general siempre se mete una muela, se desgasta lo más que se pueda y ya con un cincel se quita la pared para que no se vaya a maltratar alrededor, ¿sí? Entonces, es una muela que igual cuando ya se va a rectificar, se hace el asiento, se incrusta y esa muela ya lleva el ángulo y esa muela tiene que ser rectificada con punta de diamante para que quede el ángulo respectivo. Se rectifica acá y ahora sí, ya todos los asientos deben quedar a la misma altura. Y entonces, señores, ese es un equipo más que se usa para rectificadora. Déjenme poner la otra válvula. Este es un gauge, ahí se aprecia. Este es un gauge para verificar las alturas de las válvulas. Un error que a veces llega a caer también el mismo rectificador es que le toman las alturas, o sea, ustedes se las dan armadas o desarmadas, así como ahorita, y entonces agarra y la toma así, ya la cabeza gastada, así como la llevan, y entonces le toman la altura. Voy a... La agarra y le toma la altura, con la cabeza gastada, ahí. ¿Sí? Este es un palpador. Este es un palpador igual como una carátula digital, nomás que este tiene el cuerpo específico para medir la altura de la válvula, ¿sí? Entonces, vienen milésimas y es de 0 a 1 pulgada. Y cada rayita vale 1 milésima, ¿sí? Entonces, ahí se ve la distancia. Entonces, yo anoto, aquí me dice que es 1 pulgada 900, 1 pulgada 900, 1 pulgada, son 900 milésimas que tiene aquí de altura. Vamos a ver, 100, 200, 298. Entonces, esa es la altura que va a tener con respecto a todas las válvulas. Pero si el rectificador agarra y toma y le toma la altura a una cabeza que está usada, o sea que se va a reparar, es un grave error, porque ya está tomando una válvula con desgaste, ¿sí? Entonces, cuando la arme, pues sí, va a tratar de dejar las parejas y ahí va a esmerilar para que queden parejas, y eso no debe ser, porque al rato, si va a ser esmerilado por mano, ¿quién me va a asegurar que quedó parejo? ¿Verdad? Entonces, el mismo asiento le tiene que dar eso, y esa práctica no tiene que hacerse. Entonces, el asiento me va a dar la altura que va de donde asienta el resorte a lo que sobresale. Nosotros también lo podemos, si no tenemos ese equipo, porque es más de precisión, podemos tomar nuestro vernier
y usar la zona de profundidad, que es esta parte, y ahora sí, en la parte donde asienta la cazuela o la base, ahí medimos, ¿sí? Ahí medimos, y así podemos tomar nuestra altura, ¿sí? Entonces, el cambio del asiento es importante porque, noten, si se va desgastando el asiento y todavía lo rectifica, ¿qué va a pasar con la válvula? Va a subir más. Y entonces cuando abra, como ya subió más, cuando abra, es decir, cuando abra aquí, no va a ser la apertura suficiente para que entre, en este caso, el aire gasolina, el aire combustible, y entonces es como nos sentimos como si el carro no tuviera compresión, y lo ponemos y se siente que no arranca, y es como si estuviera fuera de tiempo, ¿sí? Y realmente no es eso, sino es ese efecto que está tan metido el asiento o la válvula quedó tan alta, es decir, sobresalió demasiado, ¿sí? Sobresalió demasiado, que cuando abre, esta distancia ya no es lo suficiente como para lo que ha sido diseñado y pase el aire que ya está calculado. Si está a su altura correcta, ¿sí? El asiento, cuando abra la válvula, va a abrir a otra distancia y entonces va a dejar pasar más aire combustible y por lo tanto se va a reflejar en la compresión. Entonces se va a sentir un motor así cuando tiene buena compresión, ¿sí? Esas son las recomendaciones que yo les pongo mucho hincapié a ustedes, señores, porque tenemos ese mal hábito. Cuando es un calentamiento, no solamente la cabeza se calienta, sino todo el cuerpo, ¿sí? Todo lo que lleva, cigüeñal, bielas, metales, anillos. La otra semana vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Entonces, todo tiene que ser una reparación completa. Sabemos que la situación económica a veces varía y el cliente me dice, es que no tengo dinero para repararlo. ¿Sabe qué, señor? Mejor cuando tenga usted el dinero suficiente, ahora sí reparamos. O yo necesito hasta acá, pero si usted me está limitando hasta aquí, entonces yo no le puedo garantizar el trabajo. Con gusto se lo hago, yo le voy a cobrar lo que tiene que hacerse, pero no le doy garantía porque me está usted limitando a combinar piezas viejas con lo que se tiene que hacer. Entonces, definitivamente no, usted me dice si le entramos o no, ¿verdad? Así como cuando las recomendaciones del cuerpo de aceleración, que cuando se debe de lavar y decirle cuando, ¿sabe qué? Lo vamos a tratar de rescatar, pero si falla, ahí ya nos estamos nosotros protegiendo, señores, ¿sí? Porque sabemos que los clientes, pues siempre van a velar por su interés. Nosotros debemos de velar por el interés del cliente, pero de esa manera, ¿sí? Bien, señores. Y aquí tenemos, pues también nuestro micrómetro, ¿sí? Nuestro micrómetro, en el cual nos sirve también para medir. Bueno, este es un micrómetro de 1 a 2 pulgadas. Este no es aplicable para válvulas. Hay uno más pequeño, que es hasta 1 pulgada, de 0 a 1 pulgada, y entonces aquí podemos medir el diámetro de la válvula, ¿sí? Así es, señores. Entonces recuerden que también la lubricación aquí es importante. ¿Cómo hace aquí la lubricación la guía? Bueno, lo hubiéramos explicado en el pizarrón, pero ahorita aquí lo vamos a hacer, aunque sea de manera... El aceite va a estar pasando, tiene que estar pasando el aceite aquí, llegando y va a llenar esta parte de la cabeza, ¿sí? Está el sello tiene un labio especial, que ese sello cuando entra aquí en la válvula, va a estarlo rascando para que no pase el aceite. Cuando ya tiene demasiada juego, va a pasar el aceite y como hace una depresión, entonces succiona ese aceite y se va a la cámara de combustión, ¿sí? Pero eso es porque cuando ya el sello ya se ha puesto muy tostado debido al poco mantenimiento de cambio de aceite, ¿sí? O tener aceites con poca calidad o inclusive un mal enfriamiento del carro, porque recuerden que el refrigerante también extrae el calor. Bien, esos son los puntos que se sugieren. No sé si ya vamos a entrar a algunos aspectos de preguntas y respuestas para que comenten aquí estos aspectos que estamos mencionando. Ya nomás como por último, en las cabezas diésel, señores, si se rectifica la superficie, tenemos que preguntarle al rectificador cuánto le ha bajado
porque hoy en día ya hay unas juntas en sobremedida que podemos colocar, o al caso algunas lainas. Pero por ejemplo los motores ligeros, ya sea Urban, Isuzu de 4 cilindros, el 5.2, la Capstar, igual de Nissan, todos esos, hay un procedimiento en que nosotros ahora lo que vamos a medir es la protuberancia de la corona del cilindro, es decir, del pistón, con respecto al monobloc. Hacemos 2 mediciones en cada cilindro y de esas mediciones hacemos un promedio, la sumamos, sacamos nuestro promedio y nos vamos a la tabla y ahí nos va a decir a qué grado de junta está, vamos a ponerla. Por eso cuando cambien las juntas de los motores a diésel, no las desechen porque esa va a ser una referencia. Si viene con grado 1, con grado 2, entonces cuando la otra vamos a ponerle, vamos a hacer ese cálculo para saber cómo está. Si vemos que las nomenclaturas están fuera de tolerancia de acuerdo a la tabla, ahí hay un problema en el monobloc, porque por lo general tiene que maquinarse el monobloc, ¿sí? Entonces, y también como va el inyector, en los camiones diésel, sobresale un poquito la cabeza del inyector, esa altura también debe de hacerse, sobre todo en los Cummins, ¿sí, señores? Entonces, ese es importante en el cuidado y reparación en las cabezas. Bien, pues vamos a entrar rápido a las preguntas y respuestas de lo que más podemos hacer. Vamos a dejar mientras a nuestro director, que nos va a dirigir unas palabras con respecto a la cuestión técnica. Bien, pues ya estamos aquí con ustedes nuevamente, compañeros, y bueno, esperemos que esta plática le haya servido un poco más para ampliar sus conocimientos. Ahora vamos a ver las preguntas. Dice Andrés, ¿el rectificador puede checar si se está estrellada la boca? Bien, es cierto, ya se me estaba pasando eso. Bueno, ahorita ya bajé la cabeza, pero existe una prueba, de hecho, claro que debe de contarlo para hacerlo. Si nosotros también somos muy curiosos, podemos hacer ese tipo de elemento. Se llama prueba hidrostática y tiene que ser caliente el elemento, ¿sí? Es decir, meter la temperatura y son unas placas a las que se coloca la cabeza, se taponean los sellos de las áreas de enfriamiento y entonces se mete a presión y entonces esa presión no tiene que bajar. Si baja, entonces quiere decir que hay una fuga ahí, ¿sí? También existen unos líquidos penetrantes de fracturas, ¿sí? Esos líquidos también los venden. Esto es obvio para uso de rectificador. La otra plática les puedo dar, digamos, algunas direcciones donde pueden consultar para ese tipo de elementos. No son baratos, porque esas pruebas, obvio, se encarecen los costos. Y sí se pueden checar si está estrellada, ¿sí? Se hace una prueba hidrostática. Tengo una Corsa que se calienta, rectifica cabezas y sigue igual. Bueno, habríamos que ver. A veces, señores, yo les digo, estamos reparando las consecuencias de un problema que nos haya originado. Entonces tenemos que ver si no está tapado el escape, si el reglaje, es decir, el tiempo no está alterado, si tiene su termostato, si está entrando bien el ventilador, todos esos aspectos, o el radiador no está obstruido, ¿verdad? Entonces todos esos aspectos tenemos que verlo. Y si rectificamos mal la cabeza, pues más nos va a incrementar el calor, porque ¿qué mencionamos? Que rebajamos la cámara de combustión y por lo tanto la compresión se eleva un poquito. ¿Por qué la válvula de admisión es más grande? Porque requeremos que entre más aire, más mezcla, aire y gasolina para que llene mejor los cilindros. Por eso es la razón que es más grande. ¿Se puede quebrar fácilmente un árbol de levas de un Mazda 6? Bueno, eso tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Los materiales con que están elaborados, ¿sí? Como mencionamos, los motores, los elementos actuales, los automotores, ya tienen unas aleaciones mucho más fuertes debido a las altas relaciones de compresión, las temperaturas, y recordemos, si ustedes ven las tablas comparativas, digamos, el torque, a cuántas RPM, pues ya vemos motores ya más con torques más elevados. ¿Cómo se lubrica la válvula? La válvula se lubrica a través de la guía, ¿sí?
Esto es lo que nos interesa. Esta parte de acá están hechos los materiales para resistir las temperaturas y por eso es que va rotando la válvula, ¿sí? Para que no se generen zonas calientes y el desgaste sea parejo. Si se traba o se queda pegada ahí la válvula, ahí se va a flamear esa válvula. Entonces, entra el aceite y el mismo efecto que sube la válvula con el sello despeja. De hecho, la guía y la válvula son materiales que son para alta resistencia en fricción. Por eso se utilizan bronce, porque es un material más suave, precisamente para que la válvula no se desgaste tan rápido y el que se desgaste es la guía. O en el caso de las cabezas de fundición, la fundición también es muy buen elemento antifricción. De hecho, es un elemento que dura mucho para la fricción. Bien, hola, ¿es bueno ponerle spray o cobrizado a una junta nueva? Bueno, a veces hay esos tipos de elementos que lo colocamos para que nos haga un buen sello. Aquí el buen sello es las zonas maquinadas perfectamente. La junta, pues obvio, esa es la que nos va a absorber ciertas imperfecciones que en el rectificado de la superficie, por eso mencionamos la rugosidad, haga de cuenta que quedan como ciertas crestas, valles y crestas. Entonces es ahí donde no queda una superficie perfecta. Eso es la junta la que nos va a absorber esas ligeras imperfecciones, pero claro, no excesivas, sino tolerables. ¿Por qué tengo a veces llegan a ponerle grasa a las juntas porque lo colocan para que no se mueva cuando estamos colocando las cabezas? Pues es bueno, pero para eso existen también las guías donde van las cabezas. Esas sí tienen que solicitarlas que las pongan, porque cuando las rectifican las quitan y a veces ya no las devuelven, o a veces no las devuelven y como las quitaron porque están deformadas, pues ya todas así deformadas, y tenemos que estarlas dándoles la forma para que entren. Esas son importantes, señores, porque aunque pongamos un tornillo como guía, no es lo mismo el alojamiento del tornillo a la guía que lleva sujetamente y atora la junta, porque al colocarla se nos puede desplazar, y quién me asegura que aunque está el tornillo, pero está desplazada tantito, y entonces ya no sabemos y torqueamos, y entonces ahí vienen los problemas. ¿Por qué tengo una combi que se calienta en la cabeza y ya no prende cuando se enfría, vuelve a prender? Si es la cabeza, porque ya chequé todo. Bueno, esa es buena pregunta, de una combi que ya no prende, cuando se enfría vuelve a prender. A lo mejor el calor está afectando también otros puntos. Tienes que revisar si en ese momento no tienes chispa. No sé qué año sea la combi, si es de inyección, pues entonces tendrías que ver que haya pulso, inyección y chispa, dado caso, empezando por ahí, que a lo mejor se calienta, pues sí, pero puede calentar la bobina o otra cosa, se enfría, o la bomba. Si es carburado, pues entonces ver el sistema de encendido. Ahora, si se calienta la cabeza, no es correcto. A lo mejor todo tu sistema de enfriamiento esté sucio, no tiene buen enfriamiento. ¿Cómo se lubrican las válvulas en el motor si el sello no deja pasar? Bueno, ya contestamos eso, Marvin. ¿Es aconsejable soldar una cabeza tronada? Depende de quién te lo haga, y de hecho ya tiene que ser con aluminio y esta soldadura de tipo de tungsteno. De hecho también hay un equipo que es soldadura en frío, es decir, no esas pastas que son, no señores, es una soldadura en spray. Se dice en frío porque no rebasa la temperatura de deformación del material. Si una temperatura de deformación del material ya está arriba de los 300 grados, ese equipo nos va a soldar a menos de 300 grados. Y sí se puede hacer, pero tienen que hacer ciertos biseles perfectos para que rellene y se maquine y hagan un buen trabajo. Y sí se puede soldar una cabeza, dependiendo de dónde esté la zona de fractura, Daniel. Ingeniero, si se rectifica una cabeza, puede usar lainas para que se dé la altura. Si se rectifica... ingeniero, si se rectifica una cabeza, puede usar lainas para que dé la altura. Sí, dependiendo qué tipo de cabeza. Bien, también se me estaba pasando, nos emocionamos mucho con esto. Hoy en día ya el procedimiento de rectificar la cabeza ya no es de darle el cepillado o el maquinado. Recuerden que tiene que ser ya con herramienta de corte, ¿sí? De carburo de tungsteno,
La piedra sí, pero se va a tapar y ya no va a dejar un buen acabado. Lo que se está haciendo hoy en día, bueno, está pesada la cabeza. Hagan cuenta que esta es la cabeza, esta es la superficie que vamos a rectificar. Lo que vamos a hacer es que se van a poner unas placas simuladoras de torque. Se aprietan a la cabeza, ¿sí? Y se coloca y se meten a un horno y se dejan 8 horas. Después se dejan friar. ¿Con qué vamos a hacer ese aspecto? Vamos a suponer que así está la superficie, ligeramente deformada, así. Entonces, al poner esa placa acá abajo, como que la vamos a forzar y hacer esa diferencia de temperaturas cuando ya se dilata y se contrae, entonces el material lo va a regresar, a tratar de regresar lo más que se pueda, ¿sí? Y entonces esa es la nueva tendencia que se tiene que hacer para maquinar esas cabezas, sobre todo las de diésel, ¿sí? Entonces, ¿quién me preguntó acá? Entonces, si se va a rectificar una cabeza, tienes que preguntarle al rectificador cuánto le desbastó para que tú puedas compensarlas. De hecho, ya están vendiendo juntas sobre medida para que puedas compensar esa altura, Daniel. De hecho, en el Chevy hay una diferencia entre el espesor de la cabeza del 1.4 con el 1.6. De hecho, hasta te dice la forma de corazoncito o la forma un poquito ovalada. Bien. Yuyo, si se revienta la banda de un Chevy y se doblan las válvulas. Mira, ayer tuve un caso de un Chevy modelo 99 y he tenido otro de ya un MPFI. Se le rompieron la banda, no se rompieron, se desdentó y pues, obvio el cigüeñal quedó girando y el árbol de levas estático porque ya la banda se atoró. Se la puse y me llevé la sorpresa. El del MPFI era modelo 2001, no le pasó nada. Casualidad, porque la mayoría suele pasar. El del 1.499 tipo TBI la puse y nada más el cilindro 4 quedó ligeramente errático y yo siento que ha de haber sido una válvula de admisión. Ya cuando se destape pues vamos a ver, pero por durar siempre se llegan a dañar, señores. Ya explicamos que hoy en día son motores de interferencia. Interferencia quiere decir que interfiere la distancia entre el pistón y la válvula, es decir, que se interfieren, que se hacen contacto cuando el pistón sube y la válvula abren al mismo tiempo. Carlos dice, ¿cuál es la tolerancia entre guía y válvula? ¿Cuánto se le puede bajar? Bueno, la tolerancia según es hasta 3 milésimas, pero aquí hay que apoyarnos mejor bien con el fabricante, porque te puede quedar hasta 15 milésimas de tolerancia, pero tampoco es bueno porque se puede embarrar. Estamos manejando materiales de diferente conductividad térmica y por lo tanto el de la válvula va a tender a dilatarse más que la guía. Entonces, otro punto también, el rectificador tiene que dar la obligación de que debe quedar bien recta la guía cuando se coloca con respecto al asiento, porque si no queda trincada o llamamos gripada, ¿sí? Y empieza a tallarse y empieza a rayarse y por lo tanto a rato tenemos problemas, inclusive a veces hasta se atoran las válvulas, se engarrotan. Tampoco es recomendable tener una tolerancia demasiado excesiva, porque eso también va a disipar el calor de la guía entre la válvula. Héctor Fabio, gracias. Bueno, ok. Jaimico, algo así. Dice, ¿qué precaución se debe tener en las culatas que trabajan con gas natural? Qué bueno que tocas eso. Que le pongan asientos acerados, porque los de asientos de hierro polado, ¿sí? O de otro material, el gas es muy corrosivo y las válvulas, y entonces al menos de poco tiempo ese motor va a tener picadas las válvulas, señores, o los asientos de las válvulas, ¿sí? Entonces, y las guías también, esas se meten de cobre, ¿sí? Entonces, de hecho ustedes ven una instalación de gas y es de cobre. Entonces, cuando hagan una reparación o el motor esté trabajando a ambos combustibles, que les metan asientos de, ¿qué les dije? De acero, así es, aceradas, porque no se pican, no se corroen tan fácilmente. Y hay kits especiales para cabezas. De hecho, el rectificador a veces tiene obligación de preguntar, ¿trabaja con gasolina o con gas? O ambos, ¿sí? Y además el tiempo de encendido es diferente, señor, y debe de tener cuidado con su enfriamiento, porque donde va el evaporador, cuando no hay buena recirculación en este caso el refrigerante o del agua,
siempre en épocas de frío se congela y hasta se escarcha. Eso es porque tiene una deficiencia en el enfriamiento. Bueno, ¿qué dice? Sigo teniendo problemas con calentamiento, avienta el agua por el depósito del recuperador. Bueno, Ricardo, no sé qué hayas hecho, qué síntomas presente, revisa termostato, tu bomba de agua, y no sé de qué vehículo me estás hablando, revisa tu bomba de agua que haya recirculación, las mangueras de recuperación y el tapón del radiador o el del depósito de recuperación. Es decir, a veces hay vehículos que no tienen radiador, es en el depósito donde está el tapón. Si ese tapón ya está vencido, ten por seguro que está causando un sobrecalentamiento. A veces cuando son ese tipo de vehículos, empieza a gorgorear el depósito, no el de recuperación. Bueno, sí es el de recuperación cuando no lleva tapón en el radiador. ¿Por qué no da una conferencia en el Estado de México? Ok, vamos a hacer esos arreglos. Roberto Escanedito, hola, no, bueno, ok. Es para Norma. ¿Qué puede ser? Ya me desesperé y hice lo que sabía. Por favor, sugerencias. A ver, Ricardo, pues entonces dinos de qué carro estás hablando. O manda un correo a tu taller para que me llegue el punto de todo lo que has hablado. O creo que ya muchos ya tienen mi correo, pues puedes mandar con confianza el punto y vemos qué podemos hacer ahí. ¿Cómo diagnostico si entra el refrigerante al aceite y viceversa? Bueno, ya lo comentamos, Héctor, rápidamente. Si el aceite pasa el refrigerante al aceite, y va a parecer como si estuvieras tomando chocolate o café con leche, se va a ver así. De hecho, igual y viceversa. Si está pasando el aceite al refrigerante, ten por seguro que son las cabezas. Quita las bujías son los chismosos del motor, ahí vamos a ver si está creando óxido. Ahora bien, hay un artefacto, la otra semana se los voy a traer, como veo con varias cosas, traigo muchos equipos de medición que son un poco cuidados y a veces no me traigo los que tengo que ser, o a veces no es que no los quiera traer, sino que a veces son un poco de cuidado, pero los voy a traer. Es un elemento que se llama prueba de fugas, que son 2 manómetros, uno para controlar la presión y el otro para controlar la presión que está en el cilindro si hay fuga. Si sale por el radiador, entonces quiere decir que hay fuga en la junta de cabeza, ¿verdad? Ya está pasando, o por un cilindro, igual, ahí tienes que quitar todas las bujías. Metes, hazte cuenta como si fuera una especie de compresómetro, ya metes aire a presión, ¿sí? Ese manómetro te va a regular hasta dónde debes establecerlo y por lo tanto, yo le voy a sugerir a tu taller mecánico que esos equipos también los maneje porque sí son importantes para que hagan esas pruebas. Ya nuestro director ya lo está tomando en cuenta, ¿verdad? Así es. Los vamos a equipar bien. A ver, ¿dónde estaba yo? A ver, ¿qué puede ser? Bueno, así es. Ahora, si es el aceite al refrigerante, entonces hay que tomar esos aspectos que les mencioné, ya sea el radiador, si es automático. Si es estándar y no tiene ese enfriador que va en el filtro, entonces quiere decir que hay un problema en el monobloc o en la cabeza, ¿sí? Que ya está pasando aceite. Pero si es automático o tiene un sistema de enfriamiento del aceite, es decir, en la base de donde va el portafiltro, entonces hay que revisar por ahí. Por ejemplo, en línea Volkswagen, en línea Ford, en las camionetas Triton, en los A4, en la línea Volkswagen la mayoría. Cuando liberan la revista, bueno, eso ya Norma se les dirá. ¿Qué tolerancia se debe tener en la rectificación de la cabeza completa? Bueno, es dependiendo de la marca que estés trabajando, Héctor Fabio, por eso les hago mucho hincapié en los manuales. A lo mejor el rectificado decir, no, yo sé lo que se apeguen mucho a la tolerancia. Miren, pasa lo siguiente, hay mecánicos que quieren tolerancias cerradas y hay mecánicos que quieren tolerancias abiertas, entonces a veces el mecánico es muy difícil de complacerlo. No es su criterio, es de lo que el fabricante, y ahí ya se toma ese buen discernimiento. En la otra semana les voy a explicar por qué no debe de tener, que luego, pues déjenme los anillos bien cerraditos, sí, que apenas si se ve el claro de luz. No, señores, es un error. La otra semana se lo vamos a explicar. Y sobre todo en ciertos motores diésel, en los Navistar. Sí, entonces, dependiendo de la marca, Héctor,
y las tolerancias, sobre todo más que nada en las guías y en los asientos. El rectificador ya tiene conocimiento de qué altura del asiento debe ser y qué ángulo, la mayoría son 45 grados. Señores, en los manuales siempre vienen esas características que a veces hacemos a un lado, que porque no lo entendemos y son tolerancias, y tenemos que aprender a manejar los instrumentos de medición, no son difíciles. Si no, vamos a dar un curso de medición, ¿verdad?, de cómo manejar el micrómetro, cómo manejar el vernier. ¿Cuánto se puede cepillar la culata en milímetros? Bueno, en milímetros no más hasta dependiendo 5, 10 milésimas, y ya es mucho. Aquí, antes de tomar ese criterio, es que, por ejemplo, fíjate cómo estás poniendo tu pregunta, Héctor. ¿Quién me preguntó? Carlos. ¿Cuánto se debe cepillar? No, más bien, ¿cuánto es la altura que tiene la cabeza original? Y en cuánto entonces el rectificador va a quitar para que sepa yo si esa cabeza va a servir o no. ¿Ya viste qué diferente es el comentario? O sea, ¿cuánto se puede? Más bien, ¿cuánto es la altura original? La mido, la veo en el manual, sale, queda. En base a eso, ¿cuánto va a quedar? ¿Todavía es permisible mi junta? Perfecto. Eso lo debes de tomar en cuenta junto con el rectificador, Carlos. Acá en Colombia ciertos rectificadores recomiendan colocar asientos más duros. ¿Esto es cierto? Bueno, o sea, es decir, hay materiales, no sé a qué le llaman duro. Pregúntale a tu rectificador de Colombia qué clase de asiento te está colocando y de qué composición material está haciendo ese elemento, ¿sí? Porque te pueden decir, pues duros con respecto a qué, ¿sí? O sea, todo en la vida hay un patrón a comparar y a medir. ¿Con qué dureza lo está midiendo? ¿Una dureza Brinell o una dureza Rowell C? No tiene que ser duro, porque el asiento tiene que debe de ser resistente al desgaste y al impacto al que está sometido a la válvula, ¿sí? Entonces, no es que sea duro, sino que sea un material resistente a temperatura y a los esfuerzos mecánicos a los que está sometido por el asentamiento de la válvula. ¿Quién me preguntó esto? Sale Jaimico. En resumen, cada vez que se cambian las válvulas nuevas hay que cambiar asientos nuevos. Y ahora sí que esa es la sugerencia que les puse. Deben de tomar en cuenta la altura. Si esa altura no va a afectar y no va, digamos, a meter más profundo la válvula, entonces tenemos que, si por lo general siempre cuando ya desarmamos un motor y vamos a rectificarlo, es porque ya tiene un buen kilometraje. Lo más recomendable es igual ponerle sus asientos nuevos. Si es que son intercambiables, si no, se tienen que fabricar. ¿Cuál es la dirección de la conferencia en Puebla? Y yo estoy en México, la tomé en el CECATI 14, me interesa el SPAR. Bueno, aquí con Norma le puede dar la dirección de dónde se estará efectuando. Y nos daría gusto recibirte. ¿Quién lo puso? Ay, ya me pasé. A ver, porque vamos por... Rudy Face. ¿Cuándo libera la revista? Bueno, eso ya es. Gracias por el tema. Ok, material, Román Tey, ok, le agradezco a Román. Siempre nos esforzamos en darles material e información práctica, pero con conocimiento, con un conocimiento sano y bien fundamentado. Exactamente, Héctor. También existe esto, mira, la de partículas magnéticas, eso es para las cabezas de hierro colado. Tanto para el hierro colado y las de aluminio, esas se hacen con tinturas penetrantes o tintes penetrantes, los líquidos penetrantes o pruebas hidroestáticas. Antiguamente había una máquina, bueno, así la denominaba la fábrica Sonnen, se llamaba Magnaflux, que hay muchas marcas de maquinaria rectificado. En ese entonces mi papá la tenía, pero desafortunadamente el mecánico no quería hacer, se sacaba como una radiografía del material. Era base, en principio, de partículas magnéticas, pero introducía un líquido, una tinta, ¿sí? Y a través de una luz ya se podía apreciar. Inclusive venía con un accesorio, era caro, en el cual se podía sacar una fotografía de ese elemento, pero sí era caro. Entonces ya no se volvió muy rentable y pues desafortunadamente pues tuvimos que, la máquina pues no, era una inversión mucha parada y entonces muy poco era, ¿no?
Entonces ya utilizamos otros métodos como los que mencionas, Héctor. Ok, Norma ya me mandó lo que tenemos. Bueno, Carlitos, Ige, ¿podría mostrar para la otra conferencia un torque para usar grado? Ok. Y qué bueno que me recordaste, Carlitos. Vamos a explicar cuál es la diferencia de un torque angular con un torque de medición, porque luego dice, viene las del Chevy, 60 más 60 más 60, dale como 70 libras, es más o menos. No, señores, es que aquí se hace con respecto a los tornillos, ¿sí? Entonces, como aquí el fabricante supone que la reparación es cuando cambiamos tornillos, entonces se hace un angular, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, pero vamos a explicar, Carlitos. Ya nomás últimas, soy del LACOR, ya le chequé termostato, bomba de... Bueno, mira, Ricardo, por el tiempo y tus compañeros también, queremos responderles tus preguntas y no queremos pasarte por alto y queremos darte una atención como debe de ser. Ya sea, tienen mi correo a través de tu taller mecánico, pásanos ese caso bien explícito. Ahora sí que redáctame bien todo lo que has hecho, bien tus datos, todo eso, para que podamos analizarlo y ver por dónde está el problema. ¿Qué te parece, Ricardo? No te me desesperes. Yo sé que son situaciones que a veces nos quitan el sueño y nos tensan demasiado. O sea, yo también lo he vivido. Si el recalentamiento fue extremo, toca medir el bloque también. Claro que sí. Ya les dije, señores, todo se calienta. La cabeza, el monobloc, el cigüeñal, todo. Estamos pasando por su esfuerzo de formación térmica al límite de excedencia, es decir, al límite donde el material se deforma. Las piezas están diseñadas hasta cierto punto de elasticidad, de plasticidad, donde se calientan, regresa, se calienta, regresa. Cuando ya rebasa ese esfuerzo térmico, entonces ahora sí, ya las piezas ya no regresan, ya se quedarán chuecas, ¿sí? En milésimas, señores. No lo vamos a ver como las bolas que salen todas torcidas cuando se rompe la banda de distribución. Es en milésimas y tenemos que poner atención, ¿sale? Entonces, Jaimico, te toca revisar todo, es más, hasta los anillos se llegan a pegar, dependiendo del calentamiento. Mecacayo, ok, te mando saludos, Mecacayo, bueno que estés aquí. La combi es porque existe exceso de compresión, ya que está muy electrificada. No, pues entonces sí, amigo, ya tienes que cambiar esa cabeza. Se puede cambiar guías de fierro a guías de bronce a cualquier modelo. En algunas, sí, la mayoría sí, de hecho es la que se pone, otras son de hierro colado. Sobre todo en cabezas de fundición. Por ejemplo, las del bocho se ponen igual, de bronce. Ok, felicitamos a Marvin. Es un Chevy 2010. ¿Ya tan pronto? Sí, puedes ponerle. De hecho, por lo general siempre se ponen guías de bronce. No, es que aguas, porque también hay calidades de bronce. O sea, es que ahí depende también de la rectificadora. Si se rectifica una cabeza puede quedar chueca, al menos que la haya rectificando incorrectamente Alberto. Sí puede ser, que no te la rectifique parejita y puede quedar chueca, El que se le rompió la banda. Sucio. Bueno. Luis Osito, disculpe, vuelvo a preguntar si tiene chispa la combi, limpié el cistiene de edificación, cambié la bobina, pero la combi prende en frío y le doy una vuelta, la apago y ya no prende hasta que se enfría. A ver, Luis Osito, también te vamos a pedir el favor, mándanos bien el caso para que podamos verlo, y nos dé tiempo, porque así, por querer responder rápido, me puedo brincar yo algunos puntos que a lo mejor ahí está el detalle. O sea, lo meditamos. ¿Cómo ves, Luis Osito? A Eric López, ¿cuánto se le puede cortar a una culata ya sea de aluminio fundida? Ya mencioné, Eric López, debes de tomar en cuenta la altura de la cabeza. Y luego en el manual luego dice hasta qué altura permite, ¿sí?, desbastar. Entonces a ese criterio lo vamos a tomar. Por lo general nunca se desbasta. ¿Cuánto te parece? 3 milésimas y ya es mucho lo que le vas a quitar. Ok, Yuyo. Bueno, señores, a ver, ya nomás las últimas.
Estamos diciendo cuando el motor es de 2 velocidades se daña. ¿Qué? Pointer suele presentar este tipo de falla cuando el motor que es de 2 velocidades se daña. Bueno, el del motoventilador. Ok. Bueno, señores, se utilizan otros. ¿Qué? Cables. Ok, Luisocito. Norma, pues ahí, si gustas ponerles ahí el correo, con gusto le estaremos respondiendo. Y sus preguntas, inquietudes, pues adelante, ¿sí? Doble empaque. No, ya doble empaque ya no, Rodolfo. Bueno, señores, espero que estas conferencias les haya servido para su formación y nos estaremos viendo en la próxima semana. ¿Sí? Que tengan buena noche.